Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de castellano de primer año de secundaria. Yo soy Miss Lucía y juntos vamos a tener una clase más. Estamos avanzando, ¿verdad? Ya estamos casi por la mitad de este cuarto bimestre. ¿Cómo les está yendo? Seguro que muy bien. Tienen que estar siempre muy atentos a sus clases, chicos, y muy participativos. El día de hoy tenemos una clase bastante interesante. ¿De qué hablaremos? Pues hablaremos de una categoría gramatical que cumple una función muy importante. ¿Quieren saber cuál es? Pues es el pronombre. Cuando nosotros hablamos del pronombre, estamos hablando, como ya les había mencionado, de una categoría gramatical que reemplaza al nombre o reemplaza al sustantivo. Pero cuando hablamos de pronombre, vamos a hablar de muchas clases. El día de hoy solo nos abocaremos a lo que es el pronombre personal. ¿Sí? Así es que comenzamos con nuestra clase del día de hoy. El pronombre personal, pronombres tónicos y pronombres átonos. Vamos a empezar con los criterios de estudio que tiene el pronombre, ¿sí? Vamos con el primer criterio. El criterio morfológico. ¿Ustedes se acuerdan qué es el criterio morfológico? Bien, es el que habla de los accidentes gramaticales. El pronombre tiene tres accidentes gramaticales, lo que la hace una palabra variable. ¿Cuáles son estos accidentes gramaticales? Vamos a recordar el primero. Es el género. El género es el primer accidente gramatical que tiene el pronombre, ¿sí? Muy bien. Vamos por el segundo accidente gramatical, que es el número. Muy bien, el número. Ahí está. Ya van dos accidentes gramaticales. ¿Cuál es el tercero? Es la persona. Entonces, chicos, morfológicamente, el pronombre es una palabra variable porque posee tres accidentes gramaticales: género, número y persona. Muy bien. Vamos por el otro criterio. El criterio semántico, ¿sí? Semánticamente, el pronombre no tiene significado. Va a carecer de un significado propio, pero va a adquirir el significado del sustantivo al que va a reemplazar. Recuerden que al inicio mencioné que el pronombre es una palabra que reemplaza al sustantivo. Entonces, al no tener un significado propio, va a adquirir el significado del sustantivo al que esté reemplazando. ¿Sí? Muy bien, chicos. Vamos por el siguiente criterio, que es el criterio sintáctico. Sintácticamente, el pronombre va a funcionar de acuerdo al sustantivo que reemplaza. En este caso, puede ser un núcleo. ¿Un núcleo de qué? A ver, nosotros recordamos que el sustantivo es una palabra que se encuentra normalmente a lo largo de toda la oración, ¿verdad? Cuando está en el sujeto, pues cumple la función de núcleo del sujeto. Y cuando está en el predicado, puede cumplir la función de objeto directo, objeto indirecto o quizás un complemento circunstancial. Entonces el pronombre, de acuerdo al reemplazo que haga, va a cumplir cualquiera de estas funciones. ¿Sí? Muy bien. Es muy importante poder recordar, chicos, los criterios de estudio que tiene el pronombre. Una vez que ya recordamos estos criterios y podemos identificar que el pronombre es variable, que cumple las funciones del sustantivo y que reemplaza al sustantivo y adquiere el significado de este, pues entonces podemos ya hablar de los pronombres personales. Cuando hablamos de pronombres personales, recuerda, hace alusión a uno mismo, ¿cierto? A las personas. Entonces, quiero que tú recuerdes las tres personas gramaticales. ¿Cuáles son estas personas gramaticales? Pues tenemos la primera persona. ¿Quién es la primera persona? Normalmente es el hablante, ¿sí? Si tú me dices, ¿quién es el que habla? Sería yo, ¿verdad? La persona que habla. Muy bien. Vamos con la siguiente persona gramatical. La segunda. Muy bien. ¿Y la segunda persona quién sería? Pues la que oye, o sea, tú, ¿sí? Yo sería la primera persona porque es la que está hablando
y tú serías la segunda persona porque eres el oyente. Muy bien. Y tenemos una persona más, que es la tercera persona. Excelente. ¿Y quién vendría a ser la tercera persona? Pues es a quien hacemos referencia. Vendría a ser el referente. Puede ser un objeto o una persona de quien estamos hablando. Entonces, chicos, en conclusión, existen tres personas gramaticales. Primera, segunda y tercera persona gramatical. Excelente. Entonces, de acuerdo a las personas gramaticales, vamos a encontrar clases de pronombres personales. ¿Cuántas clases de pronombres hay? Pues hay dos grandes grupos: los pronombres tónicos y los pronombres átonos. Estos pronombres forman parte del gran grupo de pronombres personales, es decir, pronombres que hacen alusión a las personas, ¿sí? Perfecto. Entonces, cuando hablamos de los pronombres personales tónicos, ¿sí? Estamos hablando de aquellos que tienen una fuerza. Vamos a ver cuáles son las características de estos pronombres. La primera característica que tiene un pronombre tónico es que posee un acento propio. No necesita de otras palabras para poder ser comprendido, ¿sí? No necesita tampoco adherirse a un verbo. Por sí sola se comprende, ¿correcto? Además, funciona como sujeto en la oración. ¿Y cuáles son estos pronombres tónicos para poder encontrarlos? Muy fácil. Recuerda, tenemos que clasificarlos de acuerdo a las personas gramaticales. ¿Cuántas personas gramaticales hay? Muy bien, hay tres. Entonces, ayúdame. ¿Cuál sería la número 1? La primera persona, ¿sí? Así como suena, chicos. Primera persona. Entonces, dentro de los pronombres personales tónicos que forman parte de la primera persona, tenemos a yo, nosotros, nosotras, conmigo, mí. Estos pronombres son pronombres personales tónicos en la primera persona. Recuerda, tienen un acento propio. No necesitan adherirse ni al verbo ni a otras palabras para poder ser comprendidos. Y normalmente funcionan como sujetos, ¿sí? Entonces los ponemos por aquí. Ahí están nuestros pronombres tónicos. Primera persona. Vamos ahora con la segunda persona. A ver. Segunda persona. ¿Cuáles serán los pronombres tónicos en segunda persona? Tenemos tú, usted, ustedes, contigo, ti. Estos pronombres que ustedes están observando son los pronombres tónicos en segunda persona, ¿sí? Al igual que en la primera, tienen un acento propio, no necesitan adherirse al verbo y además funcionan como sujeto, ¿sí? Muy bien, chicos. Nos falta una persona más. ¿Me dicen cuál es? Perfecto. Es la tercera persona gramatical. A ver, vamos a ver. Tercera persona. Por ahí quizás ya me estás diciendo las personas gramaticales. A ver, vamos a ver si coincidimos. Él, ella, ellos, ellas, consigo, sí. Perfecto. Estos pronombres de acá, chicos, son los pronombres tónicos en tercera persona. Y al igual que las anteriores, tienen las mismas características. Recuerda, tienen un acento propio. Si yo digo, él llegó temprano, se comprende. No necesita más palabras. Él me da la idea de masculino singular, ¿verdad? Si yo escucho nosotros, pues me da la idea de plural, incluyendo a la primera persona. Si yo escucho el tú, pues es la segunda persona del singular. Estos pronombres no necesitan mucho acompañamiento porque se suelen comprender, ¿sí? Perfecto. Estos son los tónicos. Ahora nos vamos con los pronombres personales átonos. ¿Cómo es un pronombre personal átono?
Vamos a ver una de las características que tiene. Carecen de acento propio. A diferencia de los tónicos, los pronombres átonos no se pueden comprender por sí solos, ¿sí? Necesitan adherirse al verbo, es decir, tienen que juntarse un verbo para poder tener un significado. Funcionan como objetos directos o como objetos indirectos, ¿sí? Muy bien. Entonces vemos que es lo contrario, ¿cierto? Estos átonos no tienen acento propio, sí se adhieren a los verbos y además funcionan como odes o como oi, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a ver cuáles son estos pronombres átonos. Primera persona. Vamos con la primera persona. A ver. Los pronombres en primera persona son, ¿sí? Átonos, me y nos, ¿sí? Estos son los pronombres átonos. Como te das cuenta, si yo escucho el me, no me da una idea clara, ¿verdad? Si yo digo nos, tampoco. Entonces, estos pronombres necesitan del verbo para poder ser comprendidos. Ahí los voy a poner para que tú los recuerdes. ¿Listo? Vamos con la segunda persona. Excelente, gracias. Segunda persona. Ahí está. ¿Cuáles son los pronombres átonos en segunda persona? Te, los, las y les. Estos pronombres funcionan como segunda personas gramaticales dentro de la oración. Y como te das cuenta, al igual que en la primera, también necesitan del verbo para poder ser comprendido, ¿sí? Ahí está. Entonces lo vamos a poner aquí. ¿Ah? Muy bien. Y nos vamos con la tercera persona. A ver. Tercera persona. ¿Cuáles son los pronombres átonos en tercera persona? Aquí está. Lo, la, los, las, se, le y les. ¿Sí? Si se dan cuenta, algunas veces se repiten. Es natural, ¿sí? Porque están cumpliendo las mismas funciones. Pero en este caso estamos hablando de la tercera persona gramatical. ¿Cómo me doy cuenta de que es un pronombre átono? Recuerda, necesita adherirse al verbo. Por ejemplo, si yo digo me caí, se refiere a la primera persona. Si yo digo te vi, me refiero a la segunda persona. Si yo digo se fue, me estoy refiriendo a la tercera persona. ¿Se dan cuenta que cada uno de estos pronombres átonos ha requerido del verbo para poder ser comprendido? Normalmente van a ubicarse siempre al lado de este. Y de acuerdo a esa ubicación, chicos, van a tener nombres. Entonces vamos a continuar. Estos pronombres átonos que acabamos de ver en nuestro cuadro son también conocidos como pronombres clíticos. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Clíticos. Así se les conoce también a los pronombres átonos. ¿Ya? Ya que al adherirse al verbo, es decir, al necesitar del verbo, puede anteponerse o puede posponerse a este. Recuerda que los pronombres átonos necesitan del verbo y se van a ubicar junto a él, ya sea antes o sea después, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a la ubicación que tenga, van a recibir nombres. ¿Qué nombres? Vamos con el primero. Cuando estos pronombres átonos que están aquí, que son los llamados pronombres clíticos, se colocan o se ubican delante del verbo y por separado, pues se van a conocer como proclíticos, ¿sí? Proclíticos. Vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo es un pronombre proclítico? Un pronombre proclítico es un pronombre átono, es uno de estos de aquí, ¿sí? La diferencia es que estos de aquí, para que sean proclíticos, se van a ubicar delante del verbo y por separado. Es decir, no lo voy a poner después, lo voy a poner antes. Por ejemplo, aquí tengo el verbo regaló, ¿sí? Regaló. Yo voy a colocar unos pronombres átonos delante y por separado. A ver, yo he traído aquí dos pronombres. Mira, el pronombre se y el pronombre lo.
Entonces, chicos, lo que vamos a hacer es colocarlo antes del verbo. Y voy a decir, se lo regaló. Él se lo regaló. ¿Se dan cuenta? ¿Qué ha sucedido? He colocado el pronombre átono antes y separado del verbo. ¿Cómo se le denomina estos pronombres? Se le denomina proclíticos, ¿sí? Vamos con un ejemplo más, a ver. Tengo el verbo, demostró. Demostró. Y yo también he traído dos pronombres átonos, a ver. Nos y lo. Vamos a colocarlos antes, ¿sí? ¿Cómo sería? Nos lo demostró. Nos lo demostró. Observa bien, lo he colocado antes y por separado. ¿Cómo se le llama esa clase de pronombres átonos que se colocan antes del verbo y por separado? Se le conoce como proclíticos. Excelente. Ahora, ¿qué pasaría si estos pronombres se posponen? Es decir, van después. Bueno. Entonces reciben el nombre de enclíticos. ¿Cómo es un pronombre enclítico? Un pronombre enclítico es un pronombre átono también, es decir, de este grupo de aquí, que se ubica después del verbo y forma junto a él una palabra. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente van a ir después, sino también que se van a juntar al verbo. Se va a pegar, va a formar una sola palabra. Ya no va a estar separado, sino unido a este, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo el verbo compra. ¿Ya? Voy a extraer dos pronombres átonos y los tengo aquí. Me y lo. Los he puesto junto, ¿por qué? Porque van a ser pronombres enclíticos, es decir, los voy a unir y los voy a poner después del verbo. Mira, no están por separado, están juntos formando una sola palabra. Entonces acá dice, cómpramelo, ¿sí? Le vamos a poner ahí la tilde porque ahora forma parte de una sola palabra. Está unido y después del verbo. Vamos por el siguiente. Demuestra. Yo voy a extraer dos pronombres y los voy a poner aquí. Se y lo. Los he puesto juntos porque van a adherirse al verbo. Antes, no, ¿verdad? Después. Demuéstraselo. Entonces forman una nueva palabra. Se han colocado después del verbo y junto a él formando una sola palabra. Después del verbo y junto a él formando una sola palabra. ¿Cómo se llama esta clase de pronombres? Se conoce como enclíticos, ¿sí? Excelente, chicos. Vamos por nuestros libros para practicar algunos ejercicios con referencia al pronombre. Página 148. Todos en la página 148 del libro de castellano. Retroalimentando con las fijas, ejercicio 1. ¿Sí? A ver. Dice, reconoce los pronombres enclíticos. Entonces, aquí, enclíticos. Tengo que buscar pronombres que estén después del verbo y unido a este. ¿Sí? Y márcalos. 1. Dímelo a la cara si te atreves. ¿Dónde está el pronombre enclítico? Dímelo. Muy bien. Dímelo. Ahí se unió el me y el lo. Perfecto. Subráyalo o enciérralo. Dele el tambor al chico. Dele. Muy bien. Subráyalo o enciérralo. ¿Sí? Perfecto. Estate quieto. Estate, ¿verdad? Enciérralo o subráyalo. La leche me gusta beberla fría. Beberla. Muy bien. Ahí está. Entonces lo reconocemos. Detengámonos aquí un momento. ¿Dónde está el pronombre enclítico? En detengámonos. Muy bien. Ahí está.
¿Sí? Perfecto, chicos. Hemos encontrado entonces los pronombres enclíticos. De la 2 hasta la número 15, que son los ejercicios, los vamos a hacer en nuestras clases virtuales. Hay una tareita. La tarea está en la página 150, el ahora hazlo tú. Ya saben, lean con mucha cautela y marquen las respuestas correctas. Conmigo será hasta la próxima clase, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos.